35 por 35. Usamos la lana industrial doblado en 2. Hacemos una pasada en tensión 5. Ponemos el peine. Debemos tejer 64 filas y vamos a bajar con otro color de lana de 0 a 35 y ahí formaremos la manga. Sacamos la otra parte de las agujas del 0 de 35 a este extremo. Ponemos en H, tejemos 4 filas. Ahora bajamos y empezamos con otra lana auxiliar también, pero esta vez para la manga tienen que ser 38 puntos. Para empezar nuevamente ponemos intercalado 38 puntos. Seguimos trabajando con la lana auxiliar. Tejemos 6 filas con lana auxiliar y ahora vamos a tejer la manga. Ponemos en N y debemos tejer 90 filas. Ahora nuevamente ponemos en H y bajamos el tejido. Y ahí ya tenemos la manga. Ahora retomamos los puntos de acá para continuar con la espalda. Aquí ya hemos insertado la parte de la espalda, ¿ya? Ahora debemos tejer 126 filas. Ahora tejemos ahí tenemos 126 filas la parte de la espalda, manteniendo la tensión 5. Ahora nuevamente vamos a formar la otra parte de la manga y seguimos el mismo procedimiento. La mitad de este lado sacamos para adelante las agujas y esta otra parte ocupamos una lana auxiliar. Son 6 filas. Ya, ahora cortamos esto. Luego, ahora nuevamente intercalamos las agujas. Debemos tejer 38 desde el medio, 38 en este lado para la manga. Seguimos ocupando la lana auxiliar para empezar. Ahí tenemos las 90 filas. Nuevamente ponemos en H. Sacamos adelante las agujas de este extremo hasta el 0, o sea 35 puntos. ¿Ya? Ahora esta otra parte tejemos unas 6 filas con una lana auxiliar. Ahora sacamos ese lado. ¿Ya? Y en este extremo volvemos a retomar la parte de la espalda. Ahí tenemos
ya insertado. Acá sobran 3 puntos, eso lo ponemos hacia atrás. Y ahora debemos tejer 64 filas. Ahí tenemos las 64 filas tejidas. Ahora en este lado nuevamente vamos a ocupar la lana auxiliar. Bien, acá ya tenemos ya la parte del cuerpo. Ahora vamos a hacer la pretina. Para poner la pretina primero vamos a ubicar cuál lado será la cara y cuál lado será el interior. Esto es el interior y este lado del tejido será la cara. Y eso lo ponemos en esta posición para la pretina. Entonces empezamos aquí. La cadena que está más suelta, de ahí lo levantamos los puntos y la cadena más ajustado se queda. Ahora vamos a tejer 26 filas. Seguimos con la tensión 5, como también estamos usando la lana industrial doblado en 2. Ahí tenemos ya las 26 filas tejidas. Ahora lo que debemos hacer es doblar. Acá tenemos ya el ribete de la espalda del cuerpo que ya hemos terminado y salió de esta manera. Ya esta es la cara. Ahora vamos a hacer la parte de la manga, el puño. De la misma manera tomamos de acá. Ahí. Ahí ya tenemos insertado para el puño de la manga, los cuales son 45 puntos. O sea, hemos tejido 90 filas. De las 90 filas estamos sacando los puntos intercalados, ¿no? El punto más suelto y el punto más ajustado viene a ser. Por eso es que viene a ser 45 puntos para el ribete de la manga. Vamos a tejer 24 filas. Ahí tenemos las 24 filas tejidas. Nuevamente doblamos. Ahora lo rematamos. Ahí ya se ha terminado el puño. De la misma manera haremos el otro lado de la manga. Ahora bien haremos la parte del ribete de la delantera. Para eso empezamos de acá. Solamente tomamos de este extremo. El resto uno por uno. Ahí. Ahí tenemos insertados los puntos. De este lado vamos a tejer 26 filas también. Ahí tenemos las 26 filas tejidas. Como en las otras partes también vamos rematando. Y aquí
Como podrán observar, ya les he subido de la otra parte los puntos. Y con eso vamos finalizando este lado. Aquí tenemos este otro extremo del ribete, de la parte delantera. Aquí ya tenemos insertado los puntos. Ahora debemos tejer 6 filas. A las 6 filas ya haremos los ojales. Ahí ponemos uno a este extremo y este otro a este extremo. En el centro tienen que estar 18 y nuevamente hacemos de esto, los extremos. Tomamos un punto a este lado y el otro punto al otro lado. Y hacemos 2 pasadas. Ahí. Y arreglamos. Esto es la parte que debe tejer, por lo mismo levantamos uno y aquí va. De ahí vamos a llegar hasta 20 filas. 6 filas. Ahí tenemos las 20 filas tejidas y nuevamente formamos. Tenemos aquí 2 puntos. Los dos llevamos a ambos extremos. Aquí el otro y ahí el otro. Aquí nuevamente lo mismo. Ahí está. Y en este último de la misma manera. Uno aquí y el otro al otro extremo. Ponemos las agujas en posición para tejer y hacemos 2 pasadas. Ahí está. Y aquí deben levantar aquí esta lana, porque si no ponemos en posición la lana no va a tejer, va a ir envolviendo nomás así. (26) Luego doblamos. Cuatro. Damos la vuelta. 4 y regresamos. Los 4 y pasamos hasta el 9. 9 y regresamos hasta ahí. Nuevamente damos la vuelta y llegamos hasta el 10. En 4 puntos se ha doblado, este uno queda suelto, uno, y aquí otro también queda suelto. Luego pasamos ahí. Ahí tenemos ya insertado el cuello. Tejemos 6 filas. A las 6 filas nuevamente hacemos aquí el ojal y 2 puntos a ambos extremos, y acá, una vez tejiendo 2 filas, enganchamos la lana. Ahora vamos a tejer hasta 20 filas. Una vez tejido 20 filas debemos formar la otra parte del ojal. Pasamos un punto aquí y el otro punto a este extremo. Ahí. Ahora tejemos 2 filas. Y aquí arreglamos esto. Ahora tejemos hasta llegar a 26. Ahí las 26 filas, o sea, contando desde aquí hasta acá, 26 filas. Hicimos el primer ojal aquí a los 6 filas y luego el segundo ojal aquí a los 20 filas, lo cual se va a doblar de esta forma.
Ahora doblamos. Bien, ahora ya hemos doblado y debemos rematar los puntos. Bien, aquí tenemos rematado los puntos del ribete del cuello. Como podrán observar, este lado está en el lado de los ojales y este lado están los botones. Lo que nos falta es esta parte de la unión de puntos. Ya, la misma que aquí ya tengo terminado esta parte. Ahora bien, en varios videos ya les fui mostrando cómo se va uniendo los puntos. No deben ajustar mucho, es a la misma tensión que se ha tejido.